Título 18. El gobierno de la transformación. Cuando tomé posesión del cargo de presidente de México el 1 de diciembre de 2018, dije en el Congreso de la Unión que por mandato del pueblo iniciábamos la cuarta transformación política de México, que podría parecer pretencioso o exagerado, pero que no se trataba de un simple cambio de gobierno, sino de régimen político. Hemos llamado a este mandato popular y social la Cuarta Transformación porque, así como a nuestros antepasados les correspondió concebir modelos de sociedad para reemplazar el orden colonial, el conservadurismo aliado a la intervención extranjera y el porfiriato, a nosotros nos tocaba construir lo que sigue tras la bancarrota neoliberal, que no es una exclusiva de México, aunque en nuestro país sea más rotunda y evidente. El modelo post-neoliberal mexicano, sustentado en el concepto de economía moral, es también una respuesta a quienes, para justificar el neoliberalismo, esgrimían que no había otro camino posible, como si se tratara de un destino manifiesto o de una fatalidad. De modo que asumimos la responsabilidad de construir un nuevo ordenamiento político y de convivencia social, acompañado de un modelo viable de desarrollo económico. Casi al final del camino hemos demostrado que, sin autoritarismo, es posible un rumbo nacional distinto, que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Pues bien, desde el inicio del nuevo gobierno democrático, se empezó a llevar a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero, al mismo tiempo, profunda y radical, que nos propusimos acabar de raíz con la corrupción y la impunidad que impedían el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la república. Y en la revolución, el pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia social y la democracia. Ahora, nosotros estamos decididos a convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en ese periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de una pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y, por extensión, de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Por eso, cuando me pedían que expresara en una frase cuál sería el nuevo plan de gobierno, respondía: acabar con la corrupción y con la impunidad. Al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la iniciamos sin perseguir a nadie, porque no apostamos a la simulación, medidas espectaculares y escandalosas. Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre. Tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto los del sector público como los del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes para procesarlos y castigarlos y, lo más grave, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, lo que nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos necesarios para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México. La construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estábamos ante un asunto político de Estado y como tal decidimos enfrentarlo. Durante la campaña electoral expuse con toda claridad mi postura al respecto. Declaré que no es mi fuerte la venganza y que, si bien no olvido, soy partidario del perdón y de la indulgencia. Creo además que en el terreno de la justicia pueden castigarse los errores del pasado, pero que lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propuse al pueblo de México poner un punto final a esa horrible historia de corrupción e impunidad y empezar de nuevo. En otras palabras, que no hubiera persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahogaran en libertad los asuntos pendientes y las denuncias que pudieran presentarse. Que se castigara a los que resultaban responsables, pero que la presidencia se abstuviera de solicitar en automático investigaciones en contra de los que ocuparon cargos públicos o hacían negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Instituciones y autoridades ahora independientes, como la Fiscalía General de la República,
se encargarán con absoluta libertad del desahogo de estos asuntos. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, la condena moral y política al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, y hacer todo lo que podamos para abolirlo en los hechos es más severo y eficaz que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra. De cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, sostuve que defendería con libertad y argumentos mi postura de poner el punto final, de pensar y trabajar hacia el porvenir, pero que la sociedad tendría la última palabra porque siempre se consultaría a los mexicanos. También aclaré que, de aceptar mi propuesta de mantener al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicaría solo para los de antes y para los que ya se fueron, no para nosotros, quienes estaríamos obligados a poner en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Por eso hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, porque, aunque parezca increíble, no lo era. La mayoría de los mexicanos ni siquiera sabía que en 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se reformó el Código Penal para no considerar grave el robo de bienes públicos, lo cual otorgaba impunidad a corruptos, pues podían salir de la cárcel pagando una simple fianza. Durante 25 años, de manera por demás hipócrita, tanto el conservadurismo, padre de la que se autodenomina sociedad civil, como sus representantes del gobierno neoliberal se dedicaron a promover la creación de instituciones burocráticas, supuestamente autónomas, para combatir la llamada opacidad y el saqueo. Así surgieron el Instituto Nacional de Transparencia y la Fiscalía Anticorrupción, entre otros organismos pantallas o paleros. Un fraude cínico, una farsa costosísima. Y todo ello, repito, cuando nadie hablaba de que la corrupción estaba permitida y tolerada por la ley. No cabe duda de que, como me dijo una vez Carlos Monsiváis, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. En cuanto a mi proceder como gobernante, con apego a mis convicciones, en uso de mis facultades, me comprometí a no robar y a impedir que alguien en mi gobierno se aprovechara de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Dije que esto aplica para mis amigos, compañeros de lucha y familiares. Dejé en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometían un delito, deberían ser juzgados como cualquier otro ciudadano, y que solo respondía por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. Incluso expedí un memorándum que a la letra dice: a los secretarios de gobierno federal, a los directores de empresas u organismos paraestatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, y, en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Fin de cita. Desde hace años he promovido la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según la iniciativa de ley que envié al Senado, puede ser juzgado como cualquier ciudadano por corrupción y otros delitos graves, aún estando en funciones. Un buen juez por su casa empieza. Desde el inicio nos propusimos poner orden desde arriba porque la corrupción, reitero, se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Nada de que el presidente no sabía, ni de que lo engañaron. Debe quedar claro que todos los grandes negocios hechos al amparo del poder tenían el visto bueno del titular del Ejecutivo Federal.
Afortunadamente, el gobernar con el ejemplo y con servidores públicos honestos nos ha evitado pasar vergüenzas y perder credibilidad. Han sido pocos los casos de corrupción y ninguno se ha tolerado. Por ejemplo, el caso de la compra fraudulenta de Diconsa y Liconsa tiene en la cárcel a 13 funcionarios y traficantes de influencias, y aunque están prófugos 17 más, no se ha otorgado impunidad a nadie. Con este criterio se ha combatido el robo de combustibles, la evasión fiscal, el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos. Al llegar al gobierno, enfrentamos el robo de combustible, llamado coloquialmente huachicol. Este delito consiste en perforar ductos de gasolina para extraer grandes cantidades de combustible. Existen miles de tomas clandestinas, al grado de que este ilícito era un jugoso negocio de delincuentes y funcionarios. Al inicio de nuestro gobierno, el robo ascendía a 80,000 barriles de gasolina al día, en promedio, equivalente a 800 carros tanques diarios. En 2018 significó una pérdida de alrededor de 60,000 millones de pesos para Pemex, pero nadie hacía nada por impedirlo. Por el contrario, durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña, la Secretaría de Hacienda veía como algo normal e incluía la pérdida en la contabilidad pública. Nos tocó a nosotros decir basta, y aunque no fue fácil, logramos reducir de manera drástica esta actividad delictiva con el apoyo de la gente que resistió el sabotaje durante 3 semanas. Hubo rupturas premeditadas de tubos con el propósito de dejarnos sin abasto, con la participación de las Fuerzas Armadas y de los trabajadores petroleros que suprimieron las tomas clandestinas. En el tiempo que llevamos en el gobierno, el robo de combustible ha disminuido en 94% y ha significado un ahorro de 307,191 millones de pesos. Como parte de la estrategia para acabar con el huachicol, se atendió la creación de fuentes de trabajo y otras medidas de bienestar para la gente que, por necesidad, era usada por los grupos criminales como escudo y protección, a cambio de lo cual se les permitía recoger bidones de 20 litros de las tomas clandestinas. Lamento mucho que, en ese tiempo, en 2019, cuando se empezaba el plan contra este ilícito, 137 personas perdieran la vida en la explosión de una zanja hecha ex profeso en una toma clandestina en el municipio de Tlahuililpan, Hidalgo. Esta lamentable desgracia me causó un profundo dolor y nunca he dejado de actuar contra la corrupción, que es un tremendo mal en todos los órdenes, en lo político, económico y social. Otra acción fundamental en la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad fue cancelar de las condonaciones de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Este ofensivo privilegio significaba que los grandes contribuyentes no pagaran impuestos, pues existía la facultad discrecional de los altos funcionarios de Hacienda, con la aprobación del presidente, de condonar adeudos. Solo en los 2 últimos sexenios, como ya vimos, 108 grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 213,000 millones de pesos. En 2019 envió una iniciativa al Congreso y se reformó el artículo 28 de la Constitución, de modo que esta inmoralidad quedó prohibida. Por esta decisión ha sido mucho lo ingresado a la hacienda pública. Sin exagerar, creo que hemos obtenido cerca de 1 billón de pesos por terminar con ese insultante privilegio fiscal. Téngase presente que en ingresos tributarios netos se pasó de 3,062,000 millones de pesos en 2018 a 4,514,748 millones de pesos en 2023, un incremento de 47,4% en términos nominales. Esta política, aunada al combate al robo del combustible, a las empresas factureras, a la corrupción en cualquiera de sus modalidades, con el importante añadido de la austeridad republicana, nos ha permitido liberar recursos para financiar los proyectos prioritarios de la nación sin incrementar ni crear nuevos impuestos. La lucha contra la corrupción ha sido un tema central del debate público y de la conversación ciudadana en estos últimos tiempos del nuevo gobierno. Y los cambios promovidos van calando en la conciencia de los mexicanos. Según el INEGI, la percepción de corrupción en México era, en 2015, de 28,5%, en 2018 de 29,2% y en 2023 se ve reducido a 22,2%. Como lo he sostenido desde antes de llegar al gobierno, lo nuestro no es la incongruencia o la simulación. Nuestro quehacer político va al fondo y por eso hemos enfrentado muchos obstáculos y resistencias, sobre todo las relacionadas con la forma de pensar, pues durante un largo periodo,
con el apoyo de una educación mercantilista y doctrinaria, con la manipulación ejercida por casi la totalidad de los medios de información, se introdujo en la mente de muchos la creencia en las supuestas bondades del modelo neoliberal. Recordemos que el porfiriato se impuso por 34 años y que el régimen neoliberal duró 36 años. En otras palabras, la influencia de la propaganda individualista, egoísta, utilitarista y pragmática afectó a más de una generación. Si el país no sucumbió por completo y logró subsistir, fue por la profunda y excepcional inteligencia y honestidad del pueblo mexicano. Pero aún así, ha costado mucho trabajo persuadir y convencer a quienes fueron formados en la escuela del afán de lucro, el aspiracionismo y el egoísmo individualista, y no con las enseñanzas del amor al prójimo, la moderación y la generosidad. A pesar de todo, la transformación está en marcha, y aunque la apuesta es seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible, también desterramos vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Tengamos presente que durante el periodo neoliberal, el propósito central de la administración pública era facilitar la entrega de bienes nacionales a particulares, y para eso se creó una estructura administrativa onerosa, con una burocracia dorada, acorde a la política del pillaje, con la excusa de evitar el monopolio del Estado y garantizar la libertad empresarial. Por ejemplo, se decidió que el trato a Pemex y a la CFE debería ser igual que el otorgado a Shell o a Iberdrola, y se creó la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, un organismo autónomo manejado por tecnócratas al servicio de las grandes corporaciones privadas. En pocas palabras, se buscó desaparecer el espíritu y la letra de los artículos de la Constitución que desde la Revolución Mexicana colocaban el interés público por encima del particular. Obviamente, el Poder Judicial también estaba, y lamentablemente sigue estando, alineado al propósito privatizador. Baste decir que apenas llevaba unas horas de aprobada la nueva ley eléctrica que promovimos en beneficio del público, cuando los jueces otorgaron amparos a grandes empresas y corporaciones beneficiarias de la llamada reforma energética, las cuales pagan una tarifa eléctrica menor que el hogar de una familia de nivel popular o de clase media. Por esta razón llevamos a cabo una reforma administrativa que elimine todo este andamiaje dedicado a proteger negocios privados en detrimento de los negocios públicos. Un ejemplo claro fue la eliminación de 187 fideicomisos, de los cuales 91 eran del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, instrumentos que se constituyeron para otorgar concesiones a grupos de intereses creados, tanto empresariales como académicos e intelectuales, defensores del régimen de corrupción y privilegios. Es un hecho demostrable que con becas, financiamiento para estudios y otros mecanismos se cooptaba a quienes defendían el pensamiento oficial. El entonces CONACYT, por ejemplo, entregaba dinero a investigadores deshonestos, al sector privado, que en el sexenio anterior recibieron casi 30,000 millones de pesos, y organizaciones de la llamada sociedad civil que nunca han creado algo en beneficio del interés general. Una buena cantidad de los recursos públicos manejados por el CONACYT durante el neoliberalismo, casi 1,000 millones de pesos durante la administración pasada, se utilizó para construcciones faraónicas sin función económica o social alguna, solo para beneficio de funcionarios, pseudocientíficos y contratistas que edificaron estos elefantes blancos que quedan como símbolos de corrupción de la época de la llevada y traída innovación tecnológica. Ahora el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT, ha hecho muchas cosas a favor del desarrollo de México. Por ejemplo, una vez iniciada la pandemia de COVID-19 y en medio de las dificultades para conseguir ventiladores para atender a pacientes graves, el CONACYT, con la empresa Diditec, diseñó y desarrolló un ventilador denominado GATSI, suspiro en lengua otomí, y otro con uno de sus centros públicos de investigación denominado EECAD, 4T, Dios del Viento en náhuatl. Se fabricaron 1,130 equipos que han atendido a más de 33,656 pacientes en 92 hospitales públicos del país de 24 estados de la República, representando hasta el primer trimestre de 2023 más de 1,517,631 horas de uso. En riesgo por COVID-19 en 81 hospitales públicos del país, este logro nos ha permitido no depender del exterior para contar con este importante equipo médico.
Lo mismo sucede en el caso de la vacuna Patria, que se desarrolló en colaboración con la empresa Bimex y que ha demostrado su efectividad. Además, el nuevo CONACYT busca opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos. Se estudian los daños que puedan ocasionar a la salud el maíz transgénico. Trabaja en la creación de una nueva tecnología para separar las arcillas de litio de Sonora, lo cual nos permitirá contar con este material para la fabricación de baterías y otros bienes indispensables para la futura industrialización del país. Aquí recuerdo que, en aras del interés público, llevamos a cabo la nacionalización del litio. Por otra parte, solo con la eliminación de los 187 fideicomisos entre el año pasado y el actual, nos ahorraremos alrededor de 136 mil millones de pesos, dinero que se ha destinado directamente al desarrollo y al bienestar de los más pobres del país. También revisamos y renegociamos contratos abusivos. Se han hecho a un lado los pidiregas y las llamadas asociaciones público-privadas, las cuales eran onerosas y perjudiciales para el erario. Es extensa y fraudulenta, a simple vista, la lista de operaciones de compra y contratos de servicios manchados de corrupción, así como los convenios leoninos otorgados en el periodo neoliberal. Para no extenderme mucho, solo expondré qué sucedía y cómo hemos procurado resolver, en la medida de lo posible, esta nefasta herencia. En la actualidad, 1.232.000 mexicanas y mexicanos reciben todos los días por parte del gobierno los medicamentos recetados por el médico. Esto no siempre fue así. Antes la salud se veía como una mercancía y las medicinas como un medio para enriquecer a unos cuantos. Era un jugoso negocio de traficantes de influencias, distribuidores y políticos corruptos. Entre 2012 y 2018, solo 10 empresas acapararon 79.6% del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos. Repito, 10 empresas. La cantidad equivale al presupuesto de 5 años de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, o al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco juntos. De ese puñado de empresas, 3 obtuvieron la mitad de todos los contratos y una de ellas, Grupo Fármacos Especializados SADCB, se llevó entre 2013 y 2018 35% de las compras, con un monto de 106.803 millones de pesos. Dicho sea de paso, esta empresa fue inhabilitada el 18 de julio de 2019 por la Secretaría de la Función Pública, SFEP, a causa de varias irregularidades. La mayoría de estas empresas no producían medicamentos, eran meras distribuidoras, agentes concentradores sin registros sanitarios que se dedicaban, por sus poderosas influencias, a ser intermediarios predilectos en las compras gubernamentales. Es decir, su infraestructura, por así decirlo, consistía en conectes, relaciones políticas y la inclusión en su nómina de exfuncionarios que sabían cómo lograr grandes tratos. Eran tiempos en los que los gobiernos hablaban mucho de competencia económica. Incluso, como hemos visto, se crearon organismos autónomos para evitar los monopolios, pero ocurría exactamente lo contrario a la vista de todos. Por eso, el 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, hicimos el compromiso de garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. ¿Cómo se planteó hacerlo? Obviamente cambiando el modelo lucrativo por uno de dimensión social. El reto no era sencillo, pues al inicio de la administración el sistema de salud estaba fragmentado, con 32 modelos de abasto distintos que operaban de manera descoordinada e ineficiente. La compra de medicamentos se basaba en históricos y presupuestos disponibles en cada entidad, no en necesidades reales ni en la salud de los mexicanos. Además, no existía un sistema digital para el control de inventarios, lo que resultaba en un bajo índice de recetas surtidas y generaba elevados gastos de bolsillo para los pacientes. Desde que inició el gobierno, comenzamos con la implementación de un nuevo modelo de adquisición de medicamentos, el de la triple optimización, que consta de 3 elementos. Primero, una mejor planeación basada en la detección de las necesidades reales de la gente a partir de la decisión de los expertos en medicina y no de los proveedores. Segundo, una homologación de los tratamientos, los mismos medicamentos para todos sin importar la institución de salud que los provea. Y tercero, la construcción de un compendio nacional de insumos para la salud que se actualiza cada 2 años con la demanda agregada del sector.
De este modo, las compras consolidadas garantizan las mejores condiciones de precio y calidad. Para la compra consolidada bianual 2023-2024 de la Secretaría de Salud, se hizo la planeación de acuerdo con este nuevo modelo y tomando en cuenta la experiencia de años anteriores. Se realizaron 17 mesas de trabajo especializadas por grupo terapéutico. Los expertos técnicos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud determinaron las claves objeto de la demanda consolidada a partir de análisis de las innovaciones terapéuticas y la depuración y optimización de insumos. Como resultado de este proceso, se conformó un catálogo de 2.027 claves, 1.321 de medicamentos, 651 de materiales de curación y 55 de vacunas, y se estableció la necesidad de contar con más de 4.187 millones de piezas. Se continuó con la misma lógica de realizar procesos transparentes, obtener ahorros y buscar las mejores condiciones por todo el mundo sin recurrir a los de siempre. En este sentido, se lograron los objetivos una vez más, un ahorro estimado de 55.100 millones de pesos, que representa 25% del presupuesto total destinado anteriormente a la compra de medicamentos y se adjudicó a más de 251 proveedores. Ante el aumento en la prestación de servicios de salud luego de la pandemia y la implementación del IMSS Bienestar en 23 unidades federativas, en donde se fortalece la provisión de salud en los estados que entran al proceso de federalización, los beneficios de este nuevo mecanismo de compra, además de la garantía de abasto suficiente, permiten otorgar medicamentos gratuitos para todos en cumplimiento del artículo 4 constitucional. Se disminuye el gasto de bolsillo y se fortalece la economía popular, pues aminora los compromisos de pago de los hogares. Se propicia una mayor igualdad entre regiones y aumenta el ahorro entre los segmentos de población con menores ingresos. Además, se garantiza el abasto de medicamentos al tener acceso al mercado internacional, así como la continuidad, la seguridad, la transparencia y la estabilidad en la compra de medicamentos de manera multianual hasta 2024. De igual forma, se logra una mejor calidad de los medicamentos, pues comprar el mejor medicamento disponible en el mundo conlleva un mayor apego terapéutico, menores efectos secundarios, menores recaídas ante la enfermedad y más calidad de vida para los pacientes. En suma, el abasto de medicamentos representa el mayor reto de cualquier sistema de salud en el mundo, pero nosotros hemos logrado recuperar la soberanía del Estado mexicano en algo tan crucial como la salud, para fortalecer aún más el proceso de transformación. Y partiendo de poner en el centro las necesidades de la gente, decidimos establecer una medida más para garantizar el abasto, una megafarmacia y un Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos e Insumos, CFEDIS, con todos los medicamentos necesarios para cubrir cualquier faltante que se pueda presentar en el futuro. Esto garantizará el abasto de medicamentos a 20,000 unidades en todo el país que estarán enlazadas con la megafarmacia y pondrá fin de una vez por todas a la corrupción que existía en la distribución de medicamentos. La megafarmacia está ubicada en un lugar estratégico, Huehuetoca, Estado de México, cerca del aeropuerto Felipe Ángeles y del aeropuerto de la Ciudad de México, conectada con el Arco Norte y con el Circuito Exterior Mexiquense. Cuenta con 2 inmensas naves certificadas por COFEPRIS con capacidades únicas, 94.546 metros cuadrados, 98 andenes de recibo, 97 andenes de embarque, 102.323 posiciones, espacios de almacenamiento y una capacidad de almacenar más de 286 millones de piezas de medicamentos, lo que equivale a tener en un solo lugar el total de lo que consume todo el sector salud del país en un mes. La megafarmacia contará con un sistema de comunicación a nivel nacional que permita identificar las necesidades reales de insumos médicos y un sistema de transporte para distribuirlos de inmediato. Así, las medicinas podrán llegar de manera gratuita hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio. No importa si los medicamentos son caros o difíciles de conseguir, este sistema permitirá que puedan contar con ellos en cualquier parte del país. La megafarmacia opera con un centro de atención, al cual la gente puede llamar cuando la receta es rechazada. Se identifica si la receta es válida y está vigente, y entonces se revisa si el medicamento está en una unidad médica, en un centro de salud o en un hospital. Si no se tiene el medicamento en la unidad o en alguna unidad cercana, la megafarmacia, que estará operando los 365 días del año y las 24 horas del día,
emite la orden para que salga el medicamento por tierra o por aire en el aeropuerto Felipe Ángeles y para que por avión llegue a donde se necesita, por lo que buscamos surtir 100% de las recetas y de los medicamentos en menos de 48 horas. Además, la compra del inmueble fue a un costo menor del establecido en el avalúo realizado por el INDAVIN. El avalúo fue de 2.365.823.000 pesos. Sin embargo, el acuerdo final fue una transacción por 1.400 millones de pesos. Es decir, tuvimos un ahorro de 956.823.000 pesos. Una megafarmacia como megasolución a la megacorrupción que imperó en la peor infamia del periodo neoliberal, comercializar con la salud del pueblo de México. Vamos avanzando mucho en la reconstrucción del sistema de salud y hoy podemos decir que hemos desterrado las prácticas corruptas del pasado y hemos consolidado un nuevo modelo que garantizará el abasto de medicinas gratuitas y de mejor calidad en cada rincón del país. Como el negocio de las medicinas era muy lucrativo y estaba en manos de pseudoempresarios y políticos corruptos, hasta dueños y empleados de medios se beneficiaban. Padecimos por mucho tiempo de la más intensa e inmoral campaña por el desabasto de medicamentos, utilizando como buitres hasta el sufrimiento de niños y familiares con cáncer, algo verdaderamente triste y penoso. Pero al final vencimos a los mafiosos que se valen de todo cuando se trata de su desmesurada ambición por el dinero.